Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio aplicado a la vida real de funciones lineales. Ahora, les voy a leer el ejercicio, ¿verdad? Porque no tengo mucho espacio para copiarlo, y después vamos a sacar los datos que ya los tengo copiados aquí, pero primero se los voy a leer. Dice: un producto puede fabricarse con la máquina 1 o la máquina 2. Aquí está, máquina 1, máquina 2. El fabricante estima que los costos mensuales fijos, ¿verdad? Costos mensuales fijos para la máquina 1 son $18,000. Mientras que los costos fijos de la máquina 2 serán $15,000. Los costos variables de fabricación de la máquina 1 son de $15 de una unidad. Y los costos variables de la máquina 2 son $20, dependiendo las unidades producidas. Y nos da que ambas máquinas producen un producto que es vendido al mismo precio. Entonces vamos a poner el precio, que el precio de la máquina 1, o sea, la venta de lo que producen ambas máquinas, se vende a $50 la máquina 2 y a $50 la máquina 1. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? ¿Qué quiere que encontremos? El inciso A dice: encuentre las funciones de costos asociadas con el uso de cada máquina. Ahora, si recuerdan, la función de costo, o sea, la vamos a recordar, es la siguiente. Los costos, podríamos llamarle costos totales, se calculan sumando los costos fijos. En este caso, esta A representa los costos fijos, esta X las unidades, y esta B serán los costos variables. Y ya tenemos esa información. Entonces, la función de costo para la máquina 1, le vamos a poner aquí máquina 1, será, le vamos a poner aquí la función de costo, o sea, los costos totales de la máquina 1 serán los costos variables. Los copiamos, entonces los costos variables serían de la máquina 1 $15, ¿verdad? Vamos a poner el signo de dólar, una X porque no sabemos cuántas cantidades vamos a producir, más los costos fijos de la máquina 1. Los costos fijos, recuerdan, son $18,000. Entonces los copiamos, y el signo de dólar. Ahora vamos a sacar la función de la máquina 2. Entonces lo mismo, los costos totales de la máquina número 2, la vamos a poner aquí máquina 2, serán los costos variables de la máquina 2 son $20, y le vamos a poner la variable X porque no sabemos cuántas unidades, más, ¿verdad?, los costos fijos. Los costos fijos de la máquina 2 ascienden a $15,000. Entonces ponemos 15,000, y podemos ponerle el signo de dólar. Ahora ya tenemos las dos funciones y damos finalizado al inciso A, que dice: encuentre las funciones de costos asociadas con el uso de cada máquina, ¿verdad? Tenemos la función de costo de la máquina 1 y la función de costo de la máquina 2. Entonces ya respondimos la parte A, que era identificar cuáles eran las funciones de costo de ambas máquinas. Ahora el inciso B nos pide: trace las gráficas de la parte A, o sea, grafique las funciones tanto de costo como de ingreso. Ahora nos hace falta la función de ingreso. Sería R de X igual a el precio que se vende, si recordamos, era $50 por X. Entonces vemos, ¿verdad?, que una función lineal tiene la forma de f de X o Y
igual a x más b. En este caso, este va a ser el intercepto en y, pero no hay intercepto en y. Entonces, si notamos entonces esta función se trazaría más o menos de esta forma. Pero la vamos a trazar allá próximamente. Entonces, ya sabemos, ya tenemos la función de ingreso, que es el precio por cantidades, y ya con esto ya tenemos las tres funciones que vamos a graficar en un mismo eje. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es encontrar los interceptos x, los interceptos en x y los interceptos en y en todas las funciones. En este caso vamos a empezar con esta, 15x más 18. Entonces, el intercepto en x, ¿verdad? Yo voy a ir borrando, ¿verdad? Pero espero ustedes vayan realizando el ejercicio. Los interceptos en x se encuentran cuando y vale 0. Entonces, la vamos a igualar a 0. Entonces, 15x más 18.000 igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el valor de x, ¿verdad? Ese va a ser el intercepto en x. Entonces, lo despejamos, este 18.000 lo pasamos a restar con signo contrario y me quedaría, ¿verdad? Yo lo voy a hacer aquí, pero ¿qué pasa? O sea, este 15 que está multiplicando lo vamos a mandar a dividir, ¿verdad? Entonces ya me queda despejada, x. Entonces el intercepto en x va a ser, realicemos esto, ¿verdad? Negativo 18.000 entre 15 me da 1200, ¿verdad? Y si sabemos que x representa las unidades, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir en 100 para que nos sea más fácil graficar. Entonces vamos a decir que 1200 me da como resultado 1200 negativo, ese va a ser el intercepto en x, pero lo vamos a dividir entre 100. Lo dividimos entre 100 para que nos resulte más fácil entender la gráfica. Entonces me quedaría menos 1200 entre 100, me quedaría negativo 12. Ese va a ser el intercepto, pero vamos a recordar que en el eje x va a estar en 100, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. Entonces ya encontramos el intercepto en x de la primera función. Entonces vamos a ir poniendo, pueden ir poniendo aquí arriba, vamos a poner el intercepto en x, va a ser negativo 12,0. Ahora vamos a encontrar el intercepto en y, pero es fácil, ¿verdad? Vamos a borrar esto porque ya hemos sacado ese intercepto. Ahora vamos a encontrar, estamos trabajando esta función, que es la primera de la máquina 1, entonces vamos a encontrar el intercepto en y el intercepto en y lo encontramos cuando x vale 0. Entonces, ¿qué pasa? 15 por 0 es 0, entonces me queda nada más este término, y ese va a ser entonces el intercepto en y. Entonces me quedaría 0,18.000. Este sería, perdón, me hace falta un 0. Este sería el intercepto, pero es 18.000 para que nosotros tengamos una idea y se nos haga más fácil a la hora de graficar. Lo vamos a poner en miles. Entonces 18.000 entre 1000 me quedaría 18. Entonces el intercepto en y va a ser 0,18. 0,18. Recordando que el eje y va a estar en miles y el x en cientos, ¿verdad? Ahora ya tenemos entonces los interceptos de la primera función. Vamos a encontrar los interceptos de la segunda función. Entonces, lo mismo, intercepto en x, y vale 0. Entonces, la segunda función de la máquina 2 es 20x más 15, más 15.000, y lo vamos a igualar a 0. Vamos a despejar para x para encontrar el intercepto en x. Entonces, ¿qué me quedaría? Lo mando a restar al otro lado, o sea, lo mando con signo contrario, menos 15.000, ¿verdad? Vemos que el 20 está multiplicando a la x, entonces vamos a pasar ese 20 a dividir al otro lado. Se mantiene el signo y ya x queda despejado. Entonces ya sabemos que el intercepto en x
de la máquina 2 será menos 15.000 entre 20, 750. Ya sabemos que es 750 el intercepto en X. Pero recordemos que vamos a graficar el eje X en cientos. Entonces, negativo 750, perdón, lo vamos a dividir entre 100. Y eso vamos a hacer. Y me va a dar como resultado entonces que el intercepto en X será negativo 7.5. Entonces ya podemos ir escribiendo aquí el intercepto en X, que estará en cientos, será negativo 7.5,0. Ahí está. Ahora vamos a encontrar el intercepto en Y. En el eje Y. ¿Cómo encontramos eso? Bueno, hacemos lo mismo. El intercepto en Y será cuando X vale 0. O sea, cuando X toma el valor de 0. Entonces 20 por 0 es 0. Entonces nada más me queda este término. Entonces me quedaría el intercepto en Y. ¿Por qué dejo este espacio aquí en 0? Porque este es el X y este es Y. Entonces, el intercepto en Y va a tomar ese valor. 15.000. Pero recordemos que lo estamos haciendo en miles. Entonces, el eje Y va a estar en miles. Entonces, este lo vamos a dividir entre 1000. 15.000 entre 1000, pues, me da 15. Entonces, el intercepto en Y será 0,15. Y lo vamos a colocar acá, intercepto en Y, para que después lo grafiquemos. 0,15. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a sacar, entonces, ya con esta información borramos aquí, ya podemos hacer la gráfica. Entonces la gráfica nos quedaría así. Entonces, hacemos un plano cartesiano, ¿verdad? Es muy probable que a mí no me quede tan derechito, ya que no tengo en este momento la regla, pero vamos a intentar hacerlo lo más recto posible. Este será el eje de las X y este el eje de las Y. Entonces, ¿verdad? Si leemos el ejercicio, entonces ya tenemos graficado el plano. Si sabemos que X son las... Entonces ya tenemos graficado, ¿verdad? El plano. Ahora, si sabemos que X son las unidades, aquí vamos a poner unidades en cientos. En cientos. Porque recordemos que estamos buscando el costo, estamos graficando el costo de las... o sea, estamos graficando las funciones de costo. Entonces, obvio, Y va a ser el costo de producir estas unidades en cientos, pero esta va a estar el costo en miles. Entonces, ahora sí, podemos graficar. Entonces, le vamos a dar valores aquí a sabemos que los interceptos en X son negativo 12 y negativo 7.5. Entonces, le vamos a hacer dándole valores a X, valores positivos. Entonces, valores, podemos darle valores de 3 en 3. Le vamos a dar valores aquí. Entonces sería 0, 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente. Sabemos que aquí se va a más infinito y aquí a menos infinito. Ahora, 3, estos van a ser negativos, 6, 9, 12 y así sucesivamente. Ahora, los interceptos en Y dice que es 18, entonces le vamos a dar valores de 5 en 5. Entonces sería 5 por acá, 10 por acá, 15 por acá y 20. Ahora sí. Y claro, el eje Y tiene también valores negativos, pero no los vamos a poner porque no tenemos ningún intercepto en Y negativo. Ahora,
¿Qué sigue entonces? Vamos a trazar los puntos. Primero de la función 1, de la función de la máquina 1. Dice que los interceptos de la función de la máquina 1 son, en x es negativo 12. Entonces el intercepto en el eje x es 12. Y el intercepto en y, que es este, el intercepto en y vale 18. Entonces sería más o menos 15, 16, 17, 18, más o menos acá. Entonces ya tenemos, vamos a trazar una línea. Voy a buscar en estos momentos una regla para poder graficar y que se vea más bonito ahí la línea. Entonces trazamos una línea. Yo estoy haciendo lo sumo posible porque se vea derecha, no sé cómo está. Ahora, ahora vamos a trazar, esta le vamos a poner que es la función, aquí le vamos a poner abajito. Pues ya sabemos, ¿verdad? De la máquina 1. Ahora, vamos a trazar la función de la... Entonces aquí tomo valores negativos, pero eso no nos interesa. Los interceptos de la máquina 2. Dice que es negativo 7.5, entonces asumimos 6, 7, 8, entonces más o menos acá. Negativo 7.5 y en y va a valer 15. Ahora cruzamos una línea para ver qué comportamiento tiene y se va hasta más infinito, ¿verdad? Entonces ya tenemos trazado estos dos puntos, pero como es una aplicación a la vida real, estos valores negativos no nos interesan. Entonces vamos a borrar todo esto porque no nos interesa, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que aquí vale 15 y que aquí hay valores de 5 y 10 respectivamente. Entonces ahí sí, ya tenemos graficadas la función. Esta es de la máquina 2 y esta es de la máquina 1. Ahora también nos piden la función de ingreso. La vamos a verificar. Sabemos que no hay valor en y. Entonces esta se va en un ángulo, ¿verdad? No sé si ustedes lo pueden ver acá, pero toma más o menos acá, así. Y se va a más infinito, ¿verdad? Seguramente estas se cruzan más adelante. Ahora, bueno, ya tenemos gráfico, entonces ya le hemos dado fin a la parte B. Ahora sigamos con el ejercicio. La parte C que se viene nos dice: ¿cuál máquina deberá escoger la gerencia para incrementar al máximo su utilidad si las ventas proyectadas son de 450 unidades, 550 unidades y 650 unidades? Bueno, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer ahora. Entonces ahora el inciso C nos pide la utilidad. La utilidad, ¿verdad? Produciendo la cantidad de unidades, produciendo la máquina 1 va a producir y la máquina 2 va a producir también. La máquina 1 y la máquina 2 respectivamente van a producir. La máquina 1 va a producir 450 unidades, 550 unidades, 650 unidades. Y igual ambas van a ser la misma, 450, 550. Lo que quieren ver es cuál nos genera más utilidad. Entonces, teniendo en cuenta las unidades, vamos a usar la función de utilidad, ¿verdad? Que por aquí la tengo apuntada. La función de utilidad sería, entonces, en este caso, aquí la voy a poner la función de utilidad. La función de utilidad sería P de X, que significa
multiplicar la utilidad sobre R de X, que es el ingreso, menos C de X, que y recordamos estos son los costos. Podríamos llamarle costos totales, ¿verdad? Entonces, ya tenemos esa función y ahora lo que vamos a hacer es, le vamos a calcular, vamos a sacarle, recordemos que tenemos que esta va a valer 50, todas estas unidades van a valer $50, todas estas, igual esta, $50. Entonces, vamos a encontrarles a cada una de estas la función de ingreso, ¿verdad? Pero si recordamos, todas se venden a un mismo precio. Entonces, la función de ingreso va a ser la misma cuando sean las mismas unidades para cada una. O sea, cuando la máquina 1 produzca 450 unidades, será la misma función de ingreso para la máquina 2. Porque ambos productos, sin importar en qué máquina se elaboren, se venden al mismo precio. Entonces me quedaría así. Ahora, entonces, saquemos para cuando cualquier máquina de esta, o sea, ¿cuál va a ser la función de ingreso? Porque la vamos a ocupar después para encontrar la utilidad. Cuando produzca, sabemos que el precio es $50, ¿verdad? $50, pero en este caso ahora va a ser, la máquina 1 va a producir 450 unidades y ambas tienen un mismo precio, entonces estas nos van a servir para todas. Ahora cuando produzca 550, o sea, esto nos sirve para ambas porque venden el producto al mismo precio sin importar en qué máquina se haya elaborado. Entonces 550 y 650 respectivamente. Ahora hagamos esto y nos va a dar como resultado. Entonces, ya recordamos, ambas se venden a un mismo precio. Entonces, simplemente vamos a sacar la función de ingreso, será el precio por la cantidad de unidades. Entonces, ambas van a producir la misma cantidad de unidades y ellos lo que quieren averiguar es la utilidad. Esto, lo que sacamos aquí, nos va a servir después para la función de utilidad o pérdida. Entonces en este caso 50 por 450 unidades me da $22.500. O sea, ellos van a recibir esta cantidad en dólares, 22.500, al producir 450 unidades. Cuando produzcan 550 unidades, van a generar 27.500 de ingresos. Cuando produzcan 650, van a producir 32.500 de ingresos. Ahora ya conocemos los ingresos. Ahora vamos a sacar la función de costo, ¿verdad? Ahora vamos a conocer la función de costo considerando cuánto producto están produciendo. Entonces quedaría de la siguiente manera. Entonces, ahora sí, vamos a calcular los costos totales de la máquina 1 al producir 450 unidades, al producir 550 unidades y al producir 650 unidades. Entonces tenemos la función de costo para la máquina 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya conocemos las unidades que queremos producir. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es ir sustituyendo X por la cantidad que queremos producir. En este caso 450 y el resultado nos dará, si hacemos esto, al producir 450 de la máquina 1, nos dará 24.750. Ustedes lo pueden comprobar ahí, ¿verdad? Ahora, al producir, entonces vamos a hacer una tabla aquí. Máquina 1, ¿verdad? Espero se mire, máquina 1. Cuando produce 450 unidades, ¿cuántos son los costos totales? Entonces aquí vamos a poner los costos totales. Máquina 2, al producir 450 unidades, ¿cuántos son los costos totales? ¿Verdad?
Ahora, entonces, nos dice que lo vamos a hacer esto, ¿verdad? Voy a comprobar que sea esta respuesta. Y después vamos a sacar, al producir 450 unidades, la máquina 2. Para ir viendo los costos. ¿Cuáles costos son mayores? Entonces sí, esta es la respuesta. 24.000, entonces aquí vamos a colocar en la tabla, al producir 450 unidades, los costos de la máquina 1 son 24.000. Esto lo vamos a poner en dólares, perdón, aquí lo había puesto en lempiras, pero van a ser dólares. 24.000 para la máquina 1, 750. Ahora, vamos a poner la función de costo de la máquina 2. Si recordábamos era costos totales, recordábamos que el precio de venta era de, si no me equivoco, era de 20, entonces ahora X va a valer 450, que son las unidades que vamos a producir, más los costos fijos que eran de 15.000, ¿verdad? Entonces aquí está, es de la máquina 1 y esta va a ser, entonces ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da en dólares los costos? Entonces háganlo ahí y nos va a dar como resultado, ¿verdad? Si ustedes lo hacen ahí, 24.000 lempiras. Perdón, 24.000 dólares. Entonces ponemos acá 24.000 en la tabla que estamos haciendo, 24.000 dólares. Ahora vamos a encontrar, ya tenemos aquí, ¿verdad? Que si vemos, si analizamos, los costos disminuyeron al producir 450 unidades en la máquina 2. Entonces, esto nos quiere decir que para producir 450 unidades nos conviene utilizar la máquina 2, ¿verdad? Porque hay menos costos totales, ¿verdad? Ahora, sigamos entonces. La hora sería, vamos a sacar cuando la máquina 1 produce 550 unidades. Entonces simplemente aquí tenemos la función de la máquina 1 y vamos a poner 550 unidades y el costo total va a ser, ustedes lo pueden hacer ahí en su casa, ¿verdad? Y nos va a dar, por cuestión de tiempo, lo estoy haciendo así, ustedes agarran su calculadora y multiplican 15 por 550 más 18.000 y como resultado nos dará 26.250. Entonces, ponemos acá, eso sería en dólares. Entonces, los costos totales serían 26.250. Ahora, vamos a hacer lo mismo con la máquina 2, ¿verdad? Y recordamos, esta es la máquina 2. Los costos, esta es la función de costos de la máquina 2. Entonces, el valor que va en X va a ser en este caso 550 y vamos a ir llenando la tabla. Entonces nos quedaría que aquí vamos a poner los 550, que son las unidades que queremos producir, pero queremos saber cuánto es el costo. Entonces 20 por 550 por 15.000 nos da los costos totales de, al producir 550, 26.000, ¿verdad? Podemos hacerlo para comprobar. 20 por 550 más 15.000, 26.000 dólares. Recordemos, en dólares, 26.000 dólares. Entonces, podemos ver ahora, otra vez, nuevamente, podemos analizar qué máquina nos conviene. Por el momento, la máquina 1 nos produce 26.250 al producir 550 unidades. No, oigan bien, 26.250 al producir 550 unidades. La máquina 2 al producir esa misma cantidad nos produce costos totales de 26.000. ¿Qué nos quiere decir? Que la máquina 2 nos produce menores costos totales al producir 550. Entonces nos dice también que nos genera más utilidad al utilizar la máquina 2 para producir 500
50 unidades. Ahora nos hace falta la última, que es al producir 650, la máquina 1, entonces nos quedaría así. Vamos a primero calcularle la máquina 1 con la función de costo de la máquina 1. Le vamos a poner 650 acá, que son las unidades que queremos producir. Entonces nos quedaría 15 por 650 más 18.000, 27.750 en dólares, ¿verdad? 27.750. Entonces colocamos acá que al producir 650 se gastan, usando la máquina 1, 27.650. 27.750, ¿verdad? Corroboramos y sí, ese es el resultado. A ver. De la máquina, sí. 27.750. Ahora ya sabemos. Ahora vamos a buscar usando la función, ¿verdad? Ya esta ya la podemos borrar, la función de costo, porque ya tenemos los resultados. Ahora vamos a usar la función de costo de la máquina 2 para ver qué resultado nos da. En este caso queremos producir 650 unidades. Entonces vamos a multiplicar 20 por 650 más 15.000. Nos da como resultado $28.000. Vamos a gastar $28.000 al vender al producir 650 unidades usando la máquina 2, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí, al producir 650, los costos van a ser de $28.000. $28.000. De $28.000. Ahora analizamos otra vez. Y al producir, podemos ver aquí un cambio. Podemos ver un cambio aquí significativo. Si recordamos, pensé que no estaba grabando. Bueno, si recordamos, no sé si se ve esta parte, discúlpenme. Vamos a hacerlo un poquito para abajo para que ustedes tengan mejor visión, ¿verdad? Este es un trípode el que estoy usando. Ahí está bien. Entonces, si recordamos, ahora sí podemos ver. Entonces la pregunta sería, porque el inciso C nos pide, ¿cuál máquina deberá escoger la gerencia al producir 450 unidades? Pues al producir 450 unidades vemos que gastamos menos en la máquina 2. Ahora, cuando producimos 550 unidades, si vemos aquí 26.250 y aquí 26.000, entonces le damos esa tarea a la máquina 2 porque gastamos menos que la máquina 1. Ahora, ¿qué pasa cuando producimos 650 unidades? Si notamos, sí, ahí está bien. Si notamos, al producir 650 unidades, la máquina 1, $27.750, eso gastamos. Pero vemos un cambio, ahora gastamos más al producir en la máquina 2. Entonces sería, al producir 450 unidades y 550 unidades, nos vamos por usar la máquina 2. Pero al producir 650 unidades, vamos a gastar menos usando la máquina 1. Lo que nos dice que vamos a tener mayor utilidad produciendo 650 unidades en la máquina 1. Pero vamos a tener más utilidad produciendo 450 y 550 unidades en la máquina 2. Entonces, ya aquí ya le hemos dado respuesta al inciso C, ¿verdad? ¿Cuál máquina entonces coger? Ya vimos, para producir 450 unidades y 550 en la máquina 2, porque gastamos menos. Pero
pero en el caso de 650 unidades vamos a gastar más si usamos la máquina 2. Entonces nos vamos por usar la máquina 1 porque gastamos menos. Ahora, el inciso C dice: ¿cuál es la utilidad en cada caso de la parte C? Ahora nos dicen cuál es la utilidad. Recordamos, vamos a ir sacando una por una de nuevo. Entonces voy a borrar esto por aquí. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y entonces decíamos que la de ingreso va a ser, le vamos a poner P de X, que va a ser, perdón, utilidad. Esta va a ser utilidad. Entonces vamos a restar. Vamos a restar las ganancias con los costos, ¿verdad? Entonces sería, si recordábamos, aquí ya tenemos, ¿ve? Entonces vamos a restar R de X, que es las ventas. A las ventas le vamos a quitar lo que gastamos para ver si hay utilidad o pérdida. Entonces lo podemos ir haciendo. Aquí tenemos cuando producimos 450 unidades para cada una de esas. ¿Verdad? Ustedes lo pueden hacer ahí. Lo vamos a hacer, vamos a probar con una y ustedes pueden hacer las demás para que tengan una idea de cómo se hace. Entonces, vemos que al producir en cualquier máquina, vamos a usar la máquina 1, los costos son de... Entonces, le vamos a dar, al producir 400 unidades, cualquier máquina genera 22.500, porque esto es lo que gana. Ajá, pero hay que restarle lo que gastamos. Gastamos en la máquina 1 24.750. Entonces, los ingresos, aquí lo voy a poner yo, perdón, utilidad o pérdida, ¿qué será ahí? Utilidad o pérdida. Entonces, venimos y lo hacemos. 22.500 menos 24.750 nos da como resultado una pérdida sería de $2.250. Esto es lo que pierde, ¿ve? Al usar la máquina 1, ¿verdad? Porque producimos muy poquitas unidades. O sea, estamos produciendo. Entonces el caso sería que estamos produciendo muy poco y tenemos... ¿Por qué nos da pérdida? Bueno, porque los costos están muy elevados. Por eso estamos teniendo pérdida. Pero vamos a probar ahora. Ya vimos que al producir 450 unidades, los costos fijos, por ser muy altos, no nos permiten ganar. Entonces, la empresa debería de tomar una decisión si incrementar el precio o reducir los costos fijos para que al producir 450 unidades, usando la máquina 1, en vez de pérdida, haya utilidad. Vamos a probar ahora cuando vale 650. O sea, cuando la máquina 1 produce 650 para que ustedes tengan una idea de que si hay pérdida o hay ganancia. Entonces, cuando produce 650, hay de ganancia 32.500 porque a este precio se vende. Entonces, la utilidad o pérdida, vamos a verla ahorita. Entonces, a lo que ganamos le vamos a restar lo que gastamos. Le vamos a restar 27.750, que ya teníamos ese dato acá, espero lo noten. 27, que es este mismo de la máquina, que es los costos de la máquina 1, ¿verdad? Entonces, Avi, espérame un ratito que estoy terminando de grabar un video, porfa, ya voy. 32.500 menos 27.750 nos da como resultado 32.500 menos 27.750, $4.750, ¿ves? Aquí está, ¿ves? Entonces esta es una utilidad
de $4,750. Entonces, ya tenemos una respuesta. Entonces, ¿qué podría hacer la empresa para producir mayores utilidades? Bueno, ya sabíamos que para producir 450 y 550 utilidades, perdón, la máquina 2 produciendo 400 y 550 unidades produce menores costos. Y la máquina 1 produce al producir 650 unidades mayores ganancias porque hay menores costos. Entonces con esto le damos fin a este ejercicio. Muchas gracias.